corresponde el orgullo en lo personal de presentar a Ángel Martínez González Tablas, Ángel Tablas o simplemente Ángel para quienes le conocemos. Una persona con una experiencia vital muy ligada a la universidad, con el paréntesis que supuso un periodo en el que trabajó en la empresa privada y que probablemente le permitió conectar desde otra perspectiva con la realidad, enriqueciendo su capacidad de estudio de lo que está ocurriendo en el mundo y en particular desde una perspectiva económica. Para quienes no le conocéis, forma parte yo diría, del núcleo duro y del núcleo original de lo que es la economía crítica en España, mucho antes de que surgiera la Sociedad de Economía Crítica, como muchos otros de los que se encuentran aquí por otra parte. Su vinculación se ha dirigido particularmente al entorno universitario, como decía, y específicamente a la Universidad Complutense y al departamento que fue de Economía Internacional y Desarrollo, un nombre mucho más bonito que el que tiene ahora, que es Economía Aplicada 1, ¿no? Es bastante peor. Ha impartido durante muchos años docencia y ha desarrollado su investigación en el seno de ese departamento y no queda ahí en cualquier caso su compromiso con la Universidad Complutense, como pone en manifiesto, por ejemplo, el hecho de que haya ejercido, entre otros cargos, de director de la Fundación General de la propia Universidad Complutense. Su trayectoria investigadora ha sido prolongada, intensa, con eslabones tan importantes como fue en un primer momento la publicación de un libro que marcó una época en el análisis estructural en España, como fue El capital extranjero en España, que creo que es del 79 y estaba prologado por José Luis San Pedro, ¿no? Forma también parte del núcleo duro de lo que fue la génesis del estructuralismo económico en España. Desde entonces ha publicado numerosos estudios, muchos de ellos, sobre todo en los últimos años, relacionados con la economía política mundial. El último, del que al menos yo tengo constancia, es su participación en el libro La economía mundial, enfoques críticos, en el que tiene un artículo que está, perdón, un capítulo, ¿no?, que está escrito con otras dos personas que están por aquí, que son José Belver y Santiago Álvarez. El libro ha sido publicado por La Catarata y por la FUEM, por la Fundación del Hogar del Empleado, algo que me sirve, es un taller que me sirve para enlazar con otra faceta del currículum de Ángel, que refleja su especial interés, su vocación por participar en la actividad social, más allá del entorno estrictamente académico. Es el presidente de la FUEM, de la Fundación del Hogar del Empleado, a la que yo creo que es una buena ocasión. Le tenemos que agradecer el haber apoyado incluso financieramente la celebración de esta escuela de economía crítica, y lo hacemos en la persona de Ángel. Y puestos ya a agradecer, yo creo que también es una buena ocasión, en este caso, digamos, con un tono más personal, por parte de quienes formamos parte, a su vez, valga la redundancia, del grupo de Economía Crítica de Valladolid, el apoyo que siempre hemos recibido de Ángel, y por esas y por otras muchas razones, bueno, pues estamos muy contentos de que esté por aquí. ¿Vale? Bueno, breve, ¿no? Muy bien, muy bien. Bien, muy buenos días. En primer lugar, manifestar que para mí es una gozada estar aquí, joder. Y es una gozada estar aquí en la primera escuela de verano de la Asociación de Economía Crítica. Y me parece que es un hito muy importante, un hito muy importante que debemos conseguir entre todos y fundamentalmente entre todos, los que estáis en la sala, que no solo permanezca, sino que se profundice, ¿no? Y quisiera subrayar un aspecto, y es que esta primera escuela de verano no se hace en la Universidad de Barcelona, no se hace en la Universidad Complutense, no se hace en ninguna de las grandes, por número, por volumen de personas, universidades, sino se hace en una universidad relativamente pequeña, lo cual tiene un mérito extraordinario. Ya que tú me has dicho cosas, pues devuelvo. Tiene un mérito enorme. Es decir, y además demuestra que es posible. Es decir, que si hay grupos comprometidos y grupos que quieren hacer cosas, es posible hacerlas. Y con una repercusión de largo alcance. Luego mi
enhorabuena y mi agradecimiento por lo que significa esta primera escuela de verano de la Asociación de Economía Crítica. En segundo lugar, lo que yo voy a hablar, lo voy a hablar en nombre propio, pero quisiera contextualizarlo en el proceso de génesis de estas ideas, ¿no? Y este planteamiento, que es personal en la exposición, tiene tras sí una urdimbre colectiva importante. Yo diría que el primer referente son las propias jornadas de economía crítica, que hacen ahora 30 años, me lo recordaba haciendo los números ayer Cristina, hace 30 años, y que, aunque Juan, por lo que me comentaste, Juan Torres, uno de los miembros, pues haga la autocrítica y la crítica de que podíamos haber hecho más cosas, yo también diría que la existencia de las jornadas de economía crítica en el panorama de la economía española ha sido importante, y que en 1987 apenas nos conocíamos. Es decir, no es ya que los enfoques críticos vivieran de espaldas unos a otros, que era verdad, sino que no había relaciones, eran muy pobres, ¿no? Entonces, la dinámica de las jornadas de economía crítica ha permitido un contacto, una interacción que me parece valiosa, pero que está en proceso, ¿no? Y dentro de este proceso, los planteamientos que yo voy a hacer hoy tienen también unos antecedentes más cercanos en el tiempo. Y el más cercano es los cursos de verano de la Complutense en el Escorial, donde la coincidencia de algunos de las personas aquí presentes nos llevó a plantearnos y por qué no intentar pensar juntos sobre algunas cuestiones relacionadas con la economía crítica. Esto dio lugar a un proceso que desembocó en la publicación de un par de artículos que os recomiendo en la revista de Economía Crítica, yo creo que del año 13, ¿no? Una cosa así, o 14, por ahí, y que marcan un intento de diálogo y de interacción entre enfoques críticos procedentes de la crítica de la economía política, del marxismo, de la economía ecológica y de la economía feminista principalmente. Luego, a partir de ahí, ha habido desarrollos ulteriores. Uno es el que se plasma en el libro de la economía mundial, que es una plasmación concreta para el campo de la economía mundial de un esfuerzo más amplio de un grupo de personas procedentes de diversas universidades, fundamentalmente Valladolid, Barcelona y Madrid, en torno a pensar sobre la necesidad de una economía más articulada en su pensamiento crítico y que integre las distintas procedencias. Una economía integradora, una economía inclusiva sobre la que hay un proceso de trabajo, de seminario colectivo en marcha y sobre el que hay ya algunas publicaciones. Esto, por decirlo así, es las referencias necesarias para explicar lo que voy a exponer. Y lo que voy a exponer se centra mucho en la economía mundial. No es tanto en la economía inclusiva, que sobre la economía inclusiva hay algún otro material, por ejemplo, el publicado en el Foro de Transiciones, el Construir una economía inclusiva e integradora, publicado este año y del que yo soy autor personal, digamos. Pero lo que voy a hablar hoy es relativo a la economía mundial, que por otro lado es lo que he hecho toda mi vida. O sea, quiero decir, he dado 40 años clases sobre economía mundial, sobre economía política mundial y sobre globalización, etc. Y hay que reconocer que la economía mundial tiene un problema, y es que tiene todas las papeletas para ser un cajón desastre, porque puestos a pensar, es decir, cualquier actividad económica tiene lugar en el mundo. Luego,
podría estudiarse dentro de la economía mundial. Evidentemente eso sería banalizar los estudios de economía mundial, porque los estudios de economía mundial no van referidos a cualquier actividad económica que tiene lugar en el mundo, sino van referidas a aquellas actividades económicas que utilizan el espacio mundial para desarrollarse o que vienen condicionadas por dicho espacio, aunque sean economías particulares. Y esto tiene una consecuencia muy curiosa, y es que, dicho así, diría, bueno, entonces, ¿qué pasa con las economías concretas, digamos, subdesarrolladas o desarrolladas? Pues desde esta perspectiva el tratamiento es muy diferente. Las economías y los estudios sobre las economías subdesarrolladas, sobre el subdesarrollo, desde siempre han formado parte de la economía mundial. ¿Por qué? Porque para entender el subdesarrollo rápidamente todos los estudiosos decían o imputamos aspectos procedentes, derivados de condicionamientos de la economía mundial, desde la acumulación primitiva de capital hasta mecanismos posteriores de extracción de excedente o de determinación de la especialización. Luego cualquiera que se ponía a estudiar subdesarrollo automáticamente tenía que hablar de economía mundial y lo hacía. Y sin embargo, en el caso de las economías desarrolladas, si lo pensáis, no ha sido el caso, sino que más bien diría así que las economías desarrolladas como si fueran estudiables en sí mismas, como si no tuvieran nada que agradecer a la economía mundial, como si no hubiera una apropiación de excedente que explica sus primeras fases e implica sus reproducciones ulteriores. Es decir, el colonialismo para estudiar una economía desarrollada no es necesario. La explotación, la determinación, la extracción, depredación de recursos no es necesario. Es curioso, es curioso. Y ahí ya detectamos un primer sesgo. Pero yo he estudiado sobre economía mundial toda mi vida, bien o mal, con mayor o menor fruto. Entonces he pensado que podía tener cierta utilidad decir, bueno, y desde una perspectiva histórica personal, ¿no? ¿Cuáles son los estudios heterodoxos de la economía mundial en que las personas de mi generación nos hemos nutrido, por decirlo así? Pues yo marcaría, he elegido 5 antecedentes. Uno primero está en los clásicos, es decir, evidentemente empezando por Smith, en la visita a la biblioteca histórica nos enseñaban una primera traducción de La riqueza de las naciones de no tanto una década veíamos, ¿no?, posterior a su publicación en inglés. Entonces Smith, las ventajas absolutas, Ricardo rápidamente con las ventajas comparativas, Marx y lo que está implícito y elidido por no desarrollado en su obra, pero que está latente. Y más tarde yo incluiría también, y no voy a utilizar los mismos nombres, pero probablemente me está refiriendo a lo mismo que hablaba Matías, pues Kalecki y el enfoque neorricardiano, ¿no?, que hoy día está término en desuso, pero que en su momento tuvo una plena vigencia. Pues de alguna forma nos alimentamos estudiando esas aportaciones inicialmente. Como en un segundo plano, rápidamente también, pues tiramos de las teorías del imperialismo, ¿no? Primera reflexión sobre el funcionamiento del capitalismo mundial que con poco dogmatismo introdujeron toda una serie de observaciones cruciales, ¿no? En primer lugar, la dimensión espacial, ponerla como crucial, los monopolios, el nuevo capital financiero, la exportación de capitales como nuevo nexo y el poder coercitivo de los países centrales, de los países dominantes, de los países imperialistas, como un instrumento sistemático, no anecdótico, sino sistemático para tejer no solo relaciones políticas, sino relaciones económicas. Y ahí
pues Hobson, Hilferdin, Rosa, Lenin, Bukharin, pues aportaron elementos que nos nutrieron y que fueron valiosos. En tercer lugar, citaría el estructuralismo latinoamericano, ¿no? La CEPAL, la relación real de intercambio, Prebisch, y elaboraciones ulteriores más vinculadas a la teoría de la dependencia. María José nos ha ayornado todo lo que tiene de virtualidad todavía ese enfoque, y la tiene, y la verdad es que nos influyó muchísimo, ¿no? En sus últimas versiones de teoría de la dependencia, Gunder Frank, etcétera, para reflexionar críticamente sobre alguien con el que se coincidía mucho. En paralelo con un cuarto enfoque, una cuarta mirada, yo creo que más o menos coetánea, era quienes ubicaban más la reflexión en la lógica del capitalismo mundial, ¿no? Y estoy pensando en Paul Baran, estoy pensando en Samir Amin, en quienes trataban de situar el funcionamiento en el sistema económico mundial. Y finalmente, y de forma ya un tanto controvertida, digamos, ya en los años, a partir de los años 70, los estudios de la globalización. Estudios de la globalización que para algunos los han leído diciendo esto es hacer el caldo gordo a los enfoques convencionales. Yo creo que no, no tiene por qué. Por lo menos se pueden hacer estudios de la globalización que entronquen con estos antecedentes y que no sean simplemente embellecedores del funcionamiento del capitalismo. Yo he intentado hacerlo en el libro Economía Política de la Globalización, el primero que con un enfoque ambicioso se planteó en España, y digamos, y todo esto son, miras para atrás y dices, pues estos son mis nutrientes, ¿no? Los que de hecho han alimentado la reflexión. Pero claro, lo que no te puedes es alimentar de la historia, ¿no? Y entonces tienes que pegar un frenazo y decir, bueno, sí, vale, pero ¿y ahora qué? ¿No? Y para pensar en la ahora qué, pues se puede hacer de diversas maneras. Y yo sugiero una, que la forma para contestar el ahora qué sería empezar diciendo, bueno, ¿y cuáles son, fuera ya de enfoques o de escuelas de pensamiento, cuáles son los grandes problemas de la economía mundial de nuestro tiempo? Porque si identificamos los grandes problemas, luego podremos dar el paso siguiente, es decir, ¿cómo los estudiamos? Y cómo los estudiamos desde lo que debe ser la función de la economía. ¿Cuáles son los grandes problemas de la economía mundial de nuestro tiempo? Simplemente voy a enunciar los que me parecen claves y el orden no es indiferente, y la articulación entre ellos imprescindible. Es decir, que no acaba de decir, pues yo estudio uno de ellos y me ignoro los demás. O si me los citas, te digo, pues sí, también, ese también existe, no vale. O los integramos, si son los grandes problemas, o difícilmente podremos comprenderlos. El primero es la crisis ecológica global. Es decir, la crisis ecológica global, el desbordamiento de los límites biofísicos, que tengo que reconocer humildemente, yo tardé décadas en chocarme con ese problema. E incluso en una etapa temprana, recuerdo, es un mea culpa que no salga de aquí, de Celso Furtado, Universidad de Cambridge, lección magistral inaugural. Yo lo conocía a través del estructuralismo latinoamericano y esperaba encontrar un discurso articulado sobre el estructuralismo latinoamericano.
Y el cabrón de él viene y se pone a hablar del informe Meadows que acababa de salir y los límites al crecimiento. Me dieron unas ganas de decirle, pero traidor, habla de lo que nos interesa en vez de... O sea, con eso quiero decir que hay autores que vieron con anticipación, aunque provinieran de otras trayectorias. A algunos nos costó más, ¿no? Pero yo debo reconocer que he tenido que incorporar a mi análisis esa dimensión y la pongo en primer lugar porque, siendo honesto en el estudio de la economía mundial, me he chocado con ella. Y no he podido mirar para otro lado y me he visto obligado a incorporarla como un factor crucial de los problemas de la economía mundial de nuestro tiempo. Y además, problemas en los que la economía mundial es determinante. Es decir, no es de repente un excursus hacia otro campo, hacia el campo de la física y hacia el campo de la biología. No. Es hablando de economía. Es decir, en un proceso en el que somos causantes, la dinámica de reproducción de la economía mundial es en gran medida causante de los problemas que pueden colocar al conjunto de la humanidad en situaciones límite y que pueden afectar de forma muy desigual a las distintas economías y sociedades. Y Matías, tú insistías también en tu intervención en ello. Pero que es un problema absolutamente crucial para poder estudiar y entender la economía mundial actual. En segundo lugar, otra caída, no voy a decir caída del caballo, pero sí que aceptada desde hace tiempo con benevolencia, sí, ese problema está ahí, pero con dificultad para incorporarlo al núcleo del análisis, que es los problemas de reproducción de la vida y de la crisis de los cuidados desde la perspectiva de la economía mundial. No me estoy de repente poniendo feminista. No salgo de mi campo. Desde la perspectiva de la economía mundial. Es decir, para entender la economía mundial actual hay que entender que la problemática de la reproducción de la vida y de los cuidados se ha globalizado y necesita y utiliza la economía mundial para poder resolverse. ¿Por qué? Pues porque han confluido una serie de factores: el deterioro del estado del bienestar en los países centrales, la feminización del trabajo, las migraciones de mujeres, con el doble problema de que no solucionan la problemática de reproducción de la vida parcialmente en el centro a costa de desguarnecer y crear problemas en la periferia, ¿no? Segunda gran problema que tenemos ante nuestras narices si queremos estudiar la economía mundial. Y el tercero es el que normalmente es primero y exclusivo, que es la crisis del orden global de funcionamiento del capitalismo, la crisis del orden global neoliberal, ¿no? Y la crisis, que esto entroncaría sobre crisis del neoliberalismo, sí o no, que ayer otro de los ponentes tomaba postura, y yo diría crisis del neoliberalismo, sí, y a continuación diría crisis del neoliberalismo, no, y me quedo tan ancho. Pero claro, si me quedo solo ahí, dices, eres un cara dura, ¿no? Crisis del neoliberalismo, sí, ¿por qué? Pues porque el neoliberalismo no está sabiendo solucionar lo que se le puede pedir desde la lógica del capitalismo a un orden social, que es que consiga acumular, crecer y crear una cierta distribución no para los desposeídos, sino para los capitalistas, los asalariados que están entroncados con los capitalistas.
el orden social neoliberal, ni siquiera en términos de capitalismo, funciona bien. No ha sido capaz lo que fue capaz, por ejemplo, el orden social del posfordismo, que marcó las décadas inmediatas a la Segunda Guerra Mundial. Desde ese punto de vista, es un fracaso. Es decir, crea un capitalismo que solo puede vivir en la depredación, en la desposesión, en la expulsión, en la financiarización, y eso es un hecho. Pero a la vez no está en crisis. ¿No está en crisis en qué sentido? Que a ellos les va muy bien. Es decir, que a los grupos de intereses que están detrás del planteamiento neoliberal no están agonizando. O sea, es una banalidad, pero cada día son más ricos, cada día pueden vivir mejor, cada día tienen más control y más sofisticado control sobre muchos procesos, han conseguido interiorizar sus valores y su visión del mundo en quienes tienen unos intereses objetivos opuestos, y desde esa perspectiva decir, chicos, habéis tenido éxito. O sea, decir que estáis en crisis es un poco un eufemismo, ¿no? Luego hay que combinar las dos cosas. Entonces, si asumimos que estos son los grandes problemas de la economía mundial, la cuestión es decir, bueno, y entonces, como estudiosos de la economía mundial, ¿cómo abordamos el estudio de la economía mundial? Porque da la impresión de que los problemas son distintos de los que eran, de los que percibíamos al menos hace 40 años, o hace 30 años, incluso hace 20. Entonces, ¿cómo estudiar mi propuesta, mi sugerencia, la economía mundial? ¿Qué tiene que hacer? ¿Qué tiene que asumir? ¿Qué tiene que analizar? Pues yo sugeriría que tiene que tomar en cuenta 5 aspectos. El primero es identificar y estudiar las grandes relaciones económicas que atraviesan el mundo, que tejen las relaciones que influyen en la economía. Y podríamos decir, ¿eso lo ha hecho siempre? Pues no es verdad. Es decir, si somos consecuentes con lo que hemos dicho, dentro de las relaciones económicas que hay que estudiar, evidentemente habrá que incluir las relativas a la dimensión ecológica y las relativas a la dimensión relativa a la reproducción de la vida. Con sus diversos matices. Habrá que aceptar que los ecosistemas no es una cosa rara que les interesa a otros, sino que nos afecta y les afectamos. Habrá que aceptar que la economía, nuestra querida y central economía, es un sistema abierto, diría más, un subsistema abierto, con todas sus implicaciones. Que hay límites, que hay umbrales, es decir, hay que aceptar desde la economía muchas cosas que no estamos acostumbrados a aceptar y que no pertenecen a nuestra tradición. Pero si reconocemos que ese problema está ahí, tenemos que hacerlo, si queremos hacer estudios serios de economía mundial. Y lo mismo digo en lo de la reproducción de la vida, es decir, pues el ámbito doméstico es el ámbito doméstico, que se ocupen pues sociólogos, no sé, psicólogos o antropólogos o no, pues vemos que para la reproducción de la existencia social e incluso desde la perspectiva de la economía mundial tenemos que estudiarlo, sin dejar de ser estudiosos de la economía mundial, sino precisamente por serlo. Y habrá que incluir lo que tiene de dimensión de género, de presencia del patriarcado, que nos incomoda porque nos saca, joder, dices, oye, pero si bastante jodido lo tenemos, bueno, bastante mal lo tenemos para entender el capitalismo y sus relaciones, ¿no? Digamos, ahora las relaciones
patriarcales. No nos agobiemos innecesariamente, pues nos agobiamos, pero porque tenemos que agobiarnos si queremos entender, ¿no? Y luego tenemos también dentro de las relaciones que estudiar los distintos momentos de la actividad económica. ¿Qué pasa? Dice, ya entramos en terreno conocido, la división internacional del trabajo, sí, tenemos que estudiar el comercio, pero como ha dicho muy bien María José, tenemos que estudiar también la producción, que no estábamos acostumbrados a estudiarla en los estudios tradicionales de economía mundial, y tenemos que estudiar las finanzas y el dinero y la totalidad de los momentos, ¿no? Y luego, paso rápido, además de relaciones, segundo bloque, tendremos que estudiar a los actores que intervienen en la economía mundial. Entonces ya dice, bueno, claro, pues ya está, eso de nuevo, terreno cómodo, los estados, el poder estatal, la capacidad reguladora de los estados, sí. Pero tenemos que estudiar también el deterioro de los estados, la aparición de uniones, áreas económicas, que nos lo digan a nosotros, pertenecientes a la eurozona y a la Unión Europea, si vamos a tener que estudiarlo o no. Y tenemos que estudiar a otros sujetos, las empresas transnacionales, indudablemente, porque si no, las cadenas de valor, etcétera, necesitan entrar en ese territorio, y necesitamos que algo, no todo va a ser negativo, también incorporar los movimientos sociales de ámbito mundial que han tomado conciencia de cosas y que dicen cosas y que se hacen presentes en cosas. Tercer bloque, tenemos que estudiar unidades territoriales significativas. ¿Cuál es la unidad adecuada de análisis? Es decir, y ahí tenemos que estudiar a países, y tenemos que estudiar a ciudades, y tenemos que estudiar globales, sobre todo, no las que... y para estudiar cómo se insertan en el conjunto de los procesos. Y para estudiar cómo se insertan tendremos que estudiar todas las relaciones que hemos citado. Dice, no, yo solamente estudio el comercio o la posición en las finanzas. Pues no. También tendrás que estudiar la huella ecológica o el metabolismo físico en relación al resto del mundo. Si somos consecuentes con lo que hemos dicho. Y eso, unido al perfil específico de cada unidad territorial, nos permitirá tratar el margen de maniobra, ¿no?, que tiene cada unidad en este nuevo tejido de relaciones. Y luego, además de las unidades territoriales, el funcionamiento y reproducción del conjunto. Y ahí entramos en qué medida este conjunto, el determinado por un orden social dominante concreto, que es el neoliberal, es viable o es perverso, o tiene cierto grado de viabilidad, pero con perversión. Tenemos que entenderlo. Y no caben descalificaciones o valoraciones agregadas. Y tenemos que entenderlo asumiendo la complejidad y el carácter multidimensional de la crisis que hemos detectado. Y un último aspecto es que, sobre la hipótesis de trabajo, de que las cosas en su totalidad pintan oscuras en cuanto al funcionamiento de la economía mundial en relación a este tipo de relaciones o a esta lectura, tenemos que pensar cómo nos situamos en los estudios de economía mundial respecto a las transiciones hacia una forma de organizar el funcionamiento del conjunto que sea más viable. Las transiciones hacia el poscapitalismo. Pues sí, pero cuando decimos eso, a la vez decimos, ¿y eso qué es? Y tenemos que aceptar el decir, ¿y eso qué es? Porque no sabemos muy bien de qué hablamos cuando hablamos de poscapitalismo. Podemos decir qué rasgos lo determinan, que tienen que estar presentes,
pero decir, estamos hablando de este tipo de sociedad, no lo sabemos. Y corremos el riesgo de que en ese tránsito haya escenarios tenebrosos. Y a mí eso yo reconozco que me angustia y que me crea perplejidad. Cuando te dicen algunos desde otras perspectivas, pero joder, pero es que la crisis y el colapso que puede desencadenarse fruto del calentamiento global y del sobrepasamiento de otros límites es de mayor escala del que estáis hablando y tiene un grado de urgencia superior. Y vosotros haciendo, tejiendo cositas ahí de cómo se puede entender cuando se está desmoronando el templo encima de nuestras cabezas. ¿Qué hacemos? Acabamos la escuela de verano, la primera y todas las escuelas de verano sobre economía crítica y decir, oye, que lo que viene es otra cosa, pues tenemos que encontrar nuestro espacio. Yo creo que no podemos abandonar, que tenemos nuestro papel, nuestro modesto papel, pero tenemos que jugarlo. Y en eso hay que pensar. ¿Y cómo nos situamos en esa perspectiva de colapso? Entonces, tesis final y propuesta. Y entro en un terreno polémico. Para hacer todo esto, que creo que es lo que tiene que hacer la economía política mundial, yo considero que esto no se puede hacer con los términos tradicionalmente propuestos por la ortodoxia. Esto no se puede hacer desde un enfoque marxista si se lee en sentido restrictivo. Porque deja fuera demasiadas cosas y si además la lectura es restrictiva, se autoempobrece y empobrece a quienes interactúan con él. Y es una pena que no esté Xavier, me hubiera encantado poder polemizar, es exalumno de licenciatura, también me acuerdo de él allí en primera fila, ahí torciendo el morro, porque yo venía de Centroamérica, de haber estado un tiempo en los primeros momentos del gobierno sandinista, de asesorar, y eso me daba un cierto, bueno, pues no debe ser tan carca y tal. Pero luego ya, o sea que le tengo una vieja relación y un gran afecto personal. Y me gustaría decir que o el enfoque, el método marxista se considera menos completo y se abre más a otras aportaciones, o su capacidad para aportar se verá seriamente lastrada. Y en segundo lugar, si el núcleo teórico duro se mantiene en cuanto a aspiración a no caer en el eclecticismo, pero evita formulaciones demasiado cerradas, pues también será valioso. O sea, no es lo mismo decir un marxismo que viene definido por quienes aceptan la ley del valor y la ley de la tendencia decreciente de la tasa de ganancia y quienes no la aceptan extramuros, que un marxismo que dice toda la riqueza, y que les puso con gran brillantez, que puede aportar el marxismo, pero por otro lado con menos seguridad y autosuficiencia en cuanto a tener respuesta a todas las cosas. Pero tampoco creo que la economía política genérica de la que nos hemos nutrido, es decir, incluso Kalecki, Keynes, ricardianos, institucionalistas, aportaciones procedentes de la historia que nos debe irrigar, cierto, pero hay un riesgo de eclecticismo, de que al querer coger tanto, al final que te salta una cosa, decir, qué buena voluntad tienes, pero joder, y además faltan las nuevas miradas, los nuevos problemas. Es decir, y como vengo hablando de las nuevas miradas y nuevos problemas, y de lo que se trata hoy es no de hacerme amigos, sino de decir lo que pienso,
voy y digo la segunda tesis, que es que no creo tampoco que desde las nuevas miradas heterodoxas, si se utilizan unilateralmente, haya respuesta para la complejidad de problemas de la economía mundial. Y eso se lo aplicaría a las miradas unilaterales, a las lecturas unilaterales, tanto de la economía ecológica como de la economía feminista. Y no va para nada contra la capacidad, la riqueza de aportación de ambas aportaciones. La pertinencia de sus aportaciones es a todas luces necesaria, imprescindible, pero la suficiencia de la aportación creo que no se da. Es decir, y desde una mirada de economía ecológica yo puedo entender e interpretar la totalidad de lo que he considerado que son los grandes problemas de la economía mundial actual. Pues creo que no. O desde una mirada de género que desvela, hace aflorar algo que habíamos ignorado y que es crucial. Es crucial incluso, por ejemplo, para algo que decía Xavier, el desarrollo de las fuerzas productivas. El desarrollo de las fuerzas productivas, que desde la crítica de la economía política y de la economía marxista, de cuya tradición provengo, lo hemos dado por supuesto y habría que cuestionarlo. ¿En qué medida, si imputas la aportación oculta, no contabilizada del ámbito doméstico y de reproducción de la vida, a ver si el capitalismo ha sido tan brillante? Simplemente por su capacidad de desarrollo de las fuerzas productivas. O si imputas la depredación que ha hecho de recursos no renovables y de construir como normalidad lo que es excepcionalidad de la etapa de los combustibles fósiles, a ver si ha sido el capitalismo con su capacidad deslumbrante de desarrollar las fuerzas productivas. Habría que someterlo a discusión. Entonces, ¿hay alguna propuesta? Pues yo diría que sí, sobre todo si hay muchos doctores, jóvenes doctorandos, investigadores actuales o en potencia. Aunque las aportaciones heterodoxas sean insuficientes, son imprescindibles. Es decir, pretender entender la economía mundial actual sin la aportación de la economía marxista, abierta, no ecléctica, abierta, me parece que no es posible, porque nos permite entender cosas que si no percibiríamos como epifenómenos mal enlazados. Sin la comprensión de la economía ecológica, de que el sistema capitalista y la economía en general es un subsistema que tiene que respetar límites biofísicos y que hay umbrales que no son económicos, pero que se ven afectados por el comportamiento económico y que a su vez le afecta. Sin imputar eso, no entenderemos nada. Y sin imputar que la producción y reproducción de la existencia social, la aportación de bienes y servicios que ocultos, invisibles, pero reales, imprescindibles, es necesario entenderla. Y en este último caso, yo diría, en el caso de la reproducción de la vida, diría, tal vez tenga más dificultad que la dimensión ecológica para ser imputada, en el siguiente sentido, que es más fácil decir, de acuerdo, ha tenido importancia en la historia, oculta, negada. De acuerdo, tiene importancia en la vida actual, pero en fin, no es un elemento determinante en ebullición en este momento. Sin embargo, si incorporamos la perspectiva de transiciones y que
el mundo que sale de lo que existe es un mundo inviable a término. ¿A qué término? Inviable a término. El orden que se vaya a crear, si quiere tener sentido, el orden que supere, que se construya sobre los escombros de lo actual, o está impregnado de valores que se dan en el ámbito de reproducción de la vida y que hemos ignorado, o difícilmente construiremos un orden digno de la condición humana y de ser vivido. Luego, desde esa perspectiva, cobra una relevancia un poco enorme. Es decir, son imprescindibles para entender, son imprescindibles para proyectar con fundamento lo que es posible y para impregnar con sus planteamientos las transiciones hacia otros escenarios. Ahora, ¿y cómo lo hacemos? Pues está por hacer. Está por hacer. Es decir, ¿cómo conseguir integrar estas miradas, articularlas, dotarnos de categorías, de indicadores que no sean justaposiciones y que nos permitan pensar? Pues es el desafío que tenéis. Me alejo por cuestión de edad, no porque no me considere afectado, es el desafío que tenemos. Y además es un desafío que no es obvio cómo hay que resolverlo, y lo hemos discutido, cómo hay que ir de la construcción de categorías y indicadores al análisis de los casos concretos o de la confluencia en el análisis de los casos concretos para tratar de destilar categorías y indicadores. Pues probablemente una mezcla de las dos cosas, pero es la gran cuestión de los estudios de economía mundial. Y es un nuevo campo, que por otro lado es fascinante. Yo siento ser tan viejo y que no pueda decir, yo voy a participar en... es un campo fascinante. Y sería imprescindible que impregnara los programas de investigación en el ámbito de la economía mundial, un enfoque de esta naturaleza. Tendrían que salir tesis doctorales que trataran de alimentar esta dimensión. Y en la medida que no salgan o no existan esos programas, nos irá mal en los estudios de economía mundial. Aunque sabemos que cuando lo hagamos, pues tendremos la enorme dificultad de decir, oye, yo para hacer una tesis doctoral y llevarla a término, yo tengo que coger una cosa abarcable. Oye, esto es... Bueno, habrá que saber combinar los análisis parciales que si se ponen como alternativas excluyentes de los análisis sistémicos son perversos, pero dentro de una concepción sistémica los análisis parciales son no solamente posibles, sino imprescindibles y necesarios. Y son los que hay que hacer. Nada más.